buenos días. Titulamos nuestra columna de hoy día 791, Milei a menos logros, más mentiras. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Ese era el lema del partido de la genial novela de George Orwell, 1984. Allí la crítica del autor inglés al estalinismo mostraba cómo un gobierno totalitario empujaba a la sociedad a aceptar las ideas absurdas y contradictorias para terminar dominando la subjetividad del pueblo. La salida de Marco Labaña del INDEC, porque quería que se aplicase la fórmula de medición de inflación más actualizada, la creación de una suerte de Ministerio de la Verdad llamado Oficina de la Respuesta Oficial, son apenas los ejemplos más evidentes y más actuales de los tantos acumulados en estos más de 2 años de gobierno de Milei. Y el periodismo es una de las principales víctimas del avance de esta tendencia autoritaria del gobierno, que los comunicadores amigables, como lo llama Longobardi al prime time de los canales de noticias, son testigos complacientes y hasta aplaudidores. Hoy Milei necesita que la sociedad crea un relato, tan épico como ficticio. Y esta dependencia de la narrativa es aún mayor que la del kirchnerismo, porque inclusive esos gobiernos, por lo menos al comienzo, durante algún tiempo, tuvieron logros objetivos que mostrar en relación de la calidad de vida de la mayoría de la población y los niveles de consumo. Si bien Milei logró bajar la inflación, se percibe que las condiciones de vida empeoran, se reduce el empleo, la cantidad de empresas, además de que los salarios se erosionan continuamente. A medida que no se llega a la tierra prometida que auguraban los libertarios, crece la necesidad de una narrativa que debe silenciar o desacreditar a todos los que la cuestionan. Porque cuanto más tiempo pase sin que la mayoría de la sociedad perciba resultados concretos de sus esfuerzos, la necesidad de construir realidades alternativas crece. El gran acierto de Milei fue prometer un futuro radiante después y tras el cruce de un desierto simbólico poblado de espinas. Pero en la medida que el viaje a esa tierra prometida se alargue, el combustible de la esperanza se irá agotando y la necesidad de construir oasis ficticios será cada vez más imprescindible. Como señaló Orwell cuando escribió su 1984, la tendencia de entonces a construir una realidad paralela era atribuida al estalinismo, pero podríamos extenderlo a todo tipo de regímenes antidemocráticos. Stalin ordenaba retocar fotos oficiales, borrar a dirigentes caídos en desgracia. El comisario Jedblad literalmente desapareció de las imágenes junto al líder, como si nunca hubiera existido. En la Camboya de Pol Pot, otro ejemplo, escuchar radio extranjera podía costar la vida. El régimen buscaba que la única realidad posible fuera la de oficialismo, incluso vaciando ciudades para romper redes de información. La historia está poblada de ejemplos de este tipo. Vamos más hacia atrás. Siglo XV, Luis XI de Francia controlaba imprentas y perseguía panfletos críticos porque temía que la palabra impresa debilitara su autoridad. Más acá en el siglo XX, en la rumana de Ceausescu, los diarios publicaban cosechas ficticias y multitudes inventadas para sostener la ilusión de prosperidad. Y en todos los casos, el gesto casi teatral de manipular lo que la gente ve, oye, para gobernar también con la imaginación. No es una casualidad que el jefe de gabinete finalmente sea el vocero, o sea que conducir el gabinete en realidad sea construir el relato. Hannah Arendt reflexionó mucho sobre la relación entre la mentira y la política, sobre todo en su ensayo Verdad y Política de 1967, y su idea central no es que la política sea simplemente mentirosa, sino que existe una tensión estructural entre el poder y los hechos. Arendt distingue entre verdades de hecho, lo que ocurrió, y opiniones. Para ella, las mentiras políticas son peligrosas cuando no buscan solo ocultar algo puntual, sino reemplazar la realidad por un relato conveniente. Advierte que cuando el poder logra erosionar la confianza de los hechos, la sociedad pierde un suelo común. Ya no se discute qué pensar, sino qué es real. Una de las formulaciones más citadas resume esta preocupación. El resultado de la mentira coherente no es que se acepte
la mentira como verdad, sino que se destruya el sentido por el cual podemos distinguir verdad de falsedad. Y en este punto, dice Arendt, la política deja de ser disputa de opiniones y se vuelve manipulación de la realidad, algo característico de los regímenes totalitarios. Milei ubica a los hechos dentro de la grieta. Si cuestionas algo del gobierno, en realidad está favoreciendo al kirchnerismo. Esto sucedió inclusive con uno de los hombres más ricos del país. Todo el mundo lo sabe, la semana pasada Pablo Roca, luego de perder la licitación del gasoducto contra una empresa india, el titular de Techin planteó críticas a la apertura de las importaciones que está llevando adelante el gobierno, y Milei, además de ponerle el mote de Don Chatarrín, planteó, que acá esto es lo más grave, que Roca fue parte de una conspiración para desestabilizar el gobierno durante el año pasado. El presidente no mostró ninguna duda para semejante acusación, sabe que difícilmente mucha gente crea eso, pero no importa. El mensaje es más profundo, no tiene que ver solo con Pablo Roca. El subtexto de la acusación de Milei connota que si siendo el hombre más importante del empresario argentino es acusado de complot por el solo hacer una crítica, nadie está a salvo. No importa si es verdad o mentira, la acusación importa si se está con el gobierno o en contra. Otro ejemplo de estos son los motes y las acusaciones a artistas como Lali Espósito, María Becerra. Para referirse a Lali Espósito, María Becerra son normalmente insultos que utiliza, con los que intenta probar que la posición es crítica de estas jóvenes artistas, se explica por los shows públicos en los que ocasionalmente actúan y son pagados por el Estado, y la realidad es que ambas cantantes llenan todo tipo de eventos, inclusive estadios, y necesitan del Estado, y son dos casos exitosos de un negocio privado. Sin embargo, no importa que nadie lo crea, lo concreto es que se entiende que toda crítica ubica al artista en el lugar de enemigo. El enemigo nunca puede ser algo por convicción o de manera honesta. Opina lo que opina porque es parte del status quo injusto, decadente, en el que se le roba al pueblo a través de sus impuestos para pagarle con la tuya a gente que no quiere trabajar. Y volviendo a los temas del INDEC o la Oficina de Respuesta Oficial, podríamos decir que el objetivo de fondo es más profundo y siniestro que discutir números de inflación o noticias periodísticas. Milei busca crear una realidad paralela, una realidad libertaria, en la que los datos se ajusten siempre a las necesidades del gobierno. La oposición se puede quedar con su verdad kirchnerista o de casta, y la adhesión a una verdad u otra depende si se es oficialista u opositor. Se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. Evidentemente, en la batalla cultural, que por eso le da tanta importancia a los libertarios, también sucede lo mismo. La verdad es necesariamente sacrificada para poder instaurar una narrativa de los hechos cada vez más alejada de la realidad. La Oficina de Respuesta Oficial busca corregir a los periodistas mentirosos y pauteros, textualmente. De nuevo, ningún periodista puede ser crítico del gobierno sin que esté pagado por la oposición para emitir opiniones con el objetivo de mantener un orden injusto. La columna de Luis Costa, publicada en el diario Perfil ayer, titulada La Oficina de la Verdad, analiza la Oficina de la Respuesta Oficial no como un intento de imponer una verdad cerrada, sino como una estrategia de interacción política. Desde una mirada sociológica sostiene que comunicar no es solo transmitir información, sino sostener vínculos mediante respuestas que mantienen vivo el diálogo, aunque sea conflictivo, o sea, el bardo. La cuenta oficial funciona como una máquina de réplica permanente que traslada debates periodísticos al terreno político, alimentando a su público con confrontación y continuidad discursiva. Costa argumenta que la oposición suele leer el fenómeno en términos morales, verdad o mentira, sin comprender su lógica funcional, que es generar pertenencia, movilizar emociones, reforzar identidades. Y en este esquema, la información importa menos por su veracidad que por su capacidad de conectar con el público específico. El enojo de los críticos, concluye Costa, termina siendo parte del mismo círculo y circuito de comunicación que la estrategia busca activar. En otra de las columnas de perfil.com, Sebastián Plunt lo analiza desde un punto de vista psicoanalítico y analiza la creación de la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno desde una mirada psicoanalítica, usando el concepto freudiano de desmentida, reconocer una realidad mientras se la niega. Sostiene que el organismo nace atravesado por contradicciones discursivas, que es combatir la desinformación,
con más información. Afirma que no busca imponer una mirada mientras define que es verdad y advierte que podría derivar en persecución simbólica, censura, censura indirecta, directa o analización del debate público. Plum cuestiona la lógica del texto oficial, sugiere que intenta fijar una versión estatal de la verdad, vincula ese gesto con riesgos autoritarios. Concluye que el documento encarna justamente la desmentida que pretende combatir, un discurso que se contradice a sí mismo mientras afirma defender la verdad. Otra columna del fin de semana, en este caso el Diario de la Nación, Martín de Yebra, planteó que Milei necesita controlar todo lo que pueda el humor social para poder aplicar rápido las reformas que busca llevar adelante. Desde el entorno del presidente plantean que tiene una ventana de oportunidad hasta que el mal humor social se haga sentir con mayor fuerza y las condiciones políticas cambien. También, volvemos al diario Perfil, salió una columna de Pablo Hellman titulada La paradoja de Ubílides, de Olivos, y muy recomendable. En la nota se cita una genial frase de Borges, donde decía: la mentira política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo con un buen fin. Esta afirmación refiere a la concepción de la mentira política de Maquiavelo. Para Maquiavelo, la relación entre mentira y poder no es un problema moral, sino político. El gobernante debe priorizar la conservación del Estado por sobre la virtud privada. Y el Príncipe sostiene que un líder eficaz no puede atarse siempre a la verdad si esto pone en riesgo su autoridad. La política se rige por la virtud, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, según Maquiavelo, y eso es la virtud, ¿no? Y por la comprensión de que los hombres se los juzga más por apariencias que por hechos. Por eso el príncipe debe ser a veces zorro y a veces león, fuerte para intimidar, astuto para engañar cuando sea necesario. La mentira entonces no es un fin en sí mismo, sino un instrumento estratégico dentro de una lógica donde la estabilidad de poder justifica el uso calculado de la situación. Maquiavelo no celebra el engaño por sí mismo, sino que describe un realismo crudo. Gobernar implica moverse en un terreno donde la verdad pura puede ser políticamente suicida y donde la imagen pública resulta tan decisiva como la acción real. En Davos, por ejemplo, Milei anunció la muerte de Maquiavelo y de alguna manera se presenta como parte de la nueva política, la pospolítica, como podríamos decir, y acaba de detenernos un minuto en lo de la desmentida, ¿no? O sea, Freud tenía un caso en el que una paciente le decía: no es mi mamá, doctor. Entonces él decía: vio que es su mamá. O sea, en la desmentida hay algo que preocupa de la verdad de lo que se viene a desmentir. Entonces, cuando fue a decir que Maquiavelo había muerto, en realidad, en tema freudiano, es que en él, en el que lo decía, en el que desmentía, estaba más vivo que nunca Maquiavelo. En ella, decíamos, no se oculta la verdad o se miente para gobernar como estrategia. Se crea una realidad paralela que debe ser aceptada a partir de que se crea que es falsa. Apoyar al gobierno implica llegar a la libertad de conciencia y de opinión, la ignorancia de la fuerza, como decíamos, del partido de la novela de Orwell en 1984. Sin embargo, como decíamos al comienzo de esta columna, esto no tiene nada de nuevo. Lo hicieron todo tipo de gobiernos autoritarios desde el medioevo. Para eso está el periodismo. Lamentablemente, los intentos antidemocráticos por controlar los hechos y la verdad misma, nunca vienen solos. Siempre se acompañan de medidas de represión que vulneran derechos y garantías constitucionales, y esta ocasión no es una excepción. El gobierno de Javier Milei impulsó una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional mediante un decreto de necesidad de urgencia que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, la 25520, y reorganiza la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, poniéndola en el corazón de la estructura del espionaje del Estado argentino. Una de las medidas más controvertidas es que por primera vez, desde la recuperación de la democracia, agentes de inteligencia pueden proceder a detener personas sin orden judicial previa, en el marco de actividades que consideren relacionadas con la seguridad, con delitos flagrantes, auxilio judicial o la protección de instalaciones y personal. Si bien el decreto exige notificar inmediatamente a la policía o a la fuerza de seguridad, no requiere control judicial previo. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones civiles, ya han denunciado que este cambio
lo han denunciado como un peligro para las libertades individuales y un posible paso hacia una policía secreta. Ya más de 20 ONGs, incluyendo entidades como Amnesty International, CELCEL, advierten que la falta de criterios claros para aplicar estos poderes pueden derivar en detenciones arbitrarias sin garantías jurídicas, atentando contra el debido proceso y abriendo la puerta a persecución e intimidación política y social. La reforma se inserta en un plan más amplio del Ejecutivo para modernizar y fortalecer el sistema de inteligencia, reorganizando agencias, creando nuevas estructuras, como una agencia nacional de contrainteligencia y una agencia federal de ciberinteligencia, reduciendo transparencia de las actividades de la CIDE bajo argumentos de sensatez y estrategia de seguridad nacional. El gobierno, por su parte, defiende estas modificaciones como necesarias para enfrentar desafíos globales, amenazas externas y riesgos emergentes en entornos digitales y geopolíticos, y asegura que la reforma está alineada con estándares democráticos, aunque esta versión oficial contrasta con las críticas de juristas y legisladores que señalan que el DNU alude al debate parlamentario y amplía discrecionalmente el poder ejecutivo sobre la inteligencia. En conjunto, la atención gira en torno a este punto, al dotar a los servicios de inteligencia de facultades de detención sin control judicial previo y ampliar su rol operativo. Y el gobierno así trastoca un principio fundamental del Estado de Derecho. Mientras que para el Ejecutivo estos cambios son herramientas para una inteligencia moderna y eficiente, para sus críticos representan un debilitamiento de las garantías constitucionales y un posible retroceso en términos de control democrático y protección de libertades individuales. ¿Qué ves? De Divididos aparece en 1993, en La Era de la Boludez, el disco que consolidó al trío como heredero del espíritu de Sumo, pero con una identidad propia, más cruda, rítmica y con una mirada crítica sobre la Argentina en los 90. La banda de Ricardo Mollo, Diego Amedo y Federico Gil Solá componía en un clima atravesado por el desencanto social, la cultura del consumo, la sensación de que la realidad se volvía cada vez más espectacular y al mismo tiempo cada vez más superficial. Y en ese contexto nace la canción, que parece haber sido escrita para esta columna. El gobierno acusa a sus detractores de que no la ven. Divididos parece contestarlo con su estribillo. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es verdad. Terminamos así esta columna. La prensa del Dios lleva el póster central.